Querido Santiago, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias por venir, Santiago. Al contrario, gracias por invitarme. ¿No? El aspirante del Frente Opositor a la candidatura presidencial. ¿Así estás bien presentado? Sí, perfecto. Precandidato de oposición a la, ¿sí? a las elecciones presidenciales. Exacto. A ver, ¿cómo te ha ido en esta etapa? Muy bien. ¿Sí? Estoy dando una vuelta más a toda la República, de las muchas que he hecho durante todo mi servicio público. Voy bien, la respuesta de la gente es muy buena y estoy escuchando cosas, Joaquín, que nunca había escuchado. ¿Qué escuchaste que no habías escuchado? Primero, cuando la gente me ve, pero no en los eventos, y esto es lo más significativo, cuando voy al aeropuerto, o estoy en una central camionera, o estoy en un mercado, la gente me dice: por favor, diputado, síganos defendiendo. Le pedimos. Usted es una gente seria, queremos gente seria, no ocurrencias como las que tenemos en Palacio. Siga su lucha porque hay muchos y muchos que estamos detrás de usted, aunque no lo sepa. Y eso pues es, en primer lugar, muy emocionante, pero también muy sorprendente para mí porque nunca me había pasado. El otro día subo a un avión, me ve una gente, me empieza así a aplaudir bajito, como, ¿no? Y empieza el avión. Entonces yo veo que hay auténticamente un despertar de un México que estaba apartado de la política, y al ver todo lo que está sucediendo, pues quiere activarse, estar presente, porque no cualquiera te para y te dice eso cuando vas caminando. Me lo dicen con sus familias, me lo dicen en un restaurante. Entonces sí veo que los astros están cambiando para bien en este país. A ver, dice el presidente que esto, ¿cómo le llamaste? La discriminación inversa. Sí. Dice que no es verdad que él nunca te ha acusado a ti. Mira, a ver, que nunca te ha discriminado. La palabra quizá no fue la correcta, pero sí la idea. Porque él nos da un trato diferente por quienes somos. En primer lugar, por ser opositores. En segundo lugar, por ser críticos férreos a su gobierno. En tercer lugar, por nuestros orígenes. Si tuvimos la oportunidad de formarnos, por cierto, en la UNAM, por cierto, me fui al extranjero becado por Banco de México, me gané a pulso mi beca para irme fuera. Bueno, pues eso no le gusta al presidente y no le gusta que tenga abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que hayan estado y hayan sido parte de la historia, buena o mala, pero no le gusta a él. Él le gusta mantener a la gente abajo, sumisa, a los pobres mantenerlos igual, y ya lo dijo, no es que lo diga yo, dijo que era su base electoral, son los que lo van a defender, y yo veo las cosas muy distintas. Yo creo que hay que igualar la riqueza, pero no mantener la pobreza. Y entonces esto cada vez se va haciendo más claro, un camino y otro camino, lo que represento yo y lo que representa Morena y López Obrador. Bueno, yo creo que es lo que representa López Obrador, porque Morena es López Obrador. No nos equivoquemos. Morena es López Obrador. Morena sin López Obrador no existe. Es un partido personalizado en él, y es un presidencialismo personalista. Y además están muy bien clasificados en el mundo de la ciencia política. No hay que ir muy lejos para esto. Son personajes que ganan a través de sistemas democráticos, de votos, como fue el caso de López Obrador, pero en la medida que van avanzando quieren someter a los poderes, a los grupos sociales, a la prensa, a los movimientos espontáneos de las personas, y van haciendo su voluntad, y es su voluntad y la de nadie más. Entonces todo esto pues ha llevado al país
primero un país ensangrentado. Nunca antes habíamos estado como hoy estamos en materia de violencia. Nunca antes habíamos tenido un sistema de salud tan desastroso como el que hoy tenemos. Nunca antes el sistema educativo había estado tan descuidado. El nivel de deserción que hubo por la pandemia desborda cualquier cifra. Pero el rezago educativo, porque fueron 2 años. Mira, Joaquín, yo soy maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tuve mis clases a distancia. Cambié la manera de dar clases. ¿Por qué? Porque era totalmente distinto. Y la gran mayoría de mis alumnos tenían internet y un receptor. Fuera teléfono, computadora, una tablet. Eso en universidad. Tú imagínate las primarias, las secundarias, las preparatorias públicas, que no están cercanas a centros urbanos. Entonces, el rezago es absoluto. Y obviamente esto ya lo empezamos a notar en las primeras pruebas, en lo que nos está diciendo la Agencia de Datos Nacionales, que es el INEGI, pero además, y algo que tú acabas de comentar, los problemas de orden psicológico que están teniendo los jóvenes por haber estado pues en una situación de no salir en sus casas. Y además hay que entender que la gran mayoría de las casas habitación en México son muy pequeñas, 100 metros cuadrados o inclusive menos, y ahí vive una familia. Y estar en esas condiciones durante casi 2 años, en situaciones realmente marginales, generan problemas mentales. Y es algo que aquí, bueno, hasta el Instituto de Psiquiatría ya lo acabaron, como todos los buenos institutos y centros de investigación de este país. Entonces, sí hay un problema real en la parte educativa. Ya no te menciono los libros de texto gratuito. O sea, son ideologizados y van en contra de lo que dice además el artículo 3º de la Constitución, que la educación debe ser científica. Es decir, no debe tener una carga ideológica, ni una carga religiosa, ni alguna situación que no sea la ciencia. Causa-efecto, 2 más 2 son 4. No son 2 y medio, no son 3 y medio, son 4, punto. Y así es todo este gobierno de López Obrador. Entonces, la gente común y corriente, las familias, pues ya se dieron cuenta de esto. No hay medicamentos, la inseguridad de calle y la inseguridad del crimen organizado está ya por todas partes. Situaciones que nunca antes habíamos visto. El seguro social se está convirtiendo en un desastre. Y antes no lo era, Joaquín. Claro, le quieren cargar todo el sistema de salud a la única, quizá, institución de salud que más o menos funcionaba. Y te digo más o menos porque el número de defunciones que tuvo los sistemas de salud pública, inclusive el seguro social, respecto de hospitales privados, bueno, fue abismal, abismal. Y obviamente, pues esto va a seguir de mal en peor. Y la gente, yo creo que ya percibe lo que hemos dicho muchas veces. Esto va a dar como consecuencia una resaca, una cruda, que quizá por las instituciones que hemos construido, y digo hemos porque he sido parte de una generación que hemos construido al INE, al Instituto de Transparencia, el IFAI, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le dimos la constitucionalización al INEGI, al Coneval, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que impulsamos la ratificación de nuestros tratados comerciales, de nuestros tratados de medio ambiente, de nuestros tratados de derechos humanos. Pues estamos viendo que todo eso es lo que quiere destrozar López Obrador. Eso lo veíamos nosotros, pero ya esto ha permeado
en la gente. Y esto va a tener consecuencias mucho más graves de las que hoy estamos viviendo. Yo lo entiendo. ¿Pero tú crees que eso puede tener implicaciones electorales? Sí. ¿Sí? Sí. Ya las tuvo. Mira, en el 2021, y esto ya lo había comentado, la oposición en conjunto sacó 23 millones de votos federales contra 21 de la coalición de Morena. Nosotros como coalición Va por México en aquel entonces, pero que sería hoy lo que es el Frente Amplio por México, obtuvimos 20 millones. Entonces, la diferencia, estamos en empate, pero si toda la oposición se suma, hubiéramos ganado en el 21, como hubiéramos ganado, por cierto, la Ciudad de México. Entonces, mira, aquí lo que es muy importante es por qué quiero coordinar el Frente Amplio por México, Joaquín. Y lo quiero hacer porque toda mi vida he sido parte de coaliciones, de alianzas, y cuando hablo de coaliciones y alianzas, obviamente hablo de que se hicieron con partidos políticos distintos al mío. Y precisamente esas alianzas y coaliciones fueron las que forjaron el México moderno, en las instituciones adelantadas de la democracia mexicana. Por eso la transparencia. Hoy, si no tuviéramos INE, antes IFE, pues no hubiera avanzado nuestra democracia jamás. Si no tuviéramos el Instituto de Transparencia, pues no conoceríamos simplemente lo de Segalmex, por ejemplo. Que lo tienen en el estado de coma. Exacto. Al INAI. En estado de coma, pero ya la Corte, ejerciendo una de las facultades que tengo como presidente de la Cámara de Diputados, le pedí a la Corte que atendiera de manera prioritaria el asunto del Instituto de Transparencia del INAI. La ponencia la tenía Loretta Ortiz, ministra. La envió al Pleno, precisamente en una situación de urgencia que habíamos solicitado desde la Cámara de Diputados. El Pleno, afortunadamente, por 8 votos, rechazó la ponencia, es decir, la propuesta de la ministra Ortiz, porque la ministra Ortiz quería que las cosas siguieran como están hoy, congeladas, están totalmente frenadas, y los mexicanos, y esto es lo importante, los mexicanos no tenemos en este momento, por esa situación de Morena, que es del presidente López Obrador, no tenemos la posibilidad de ejercitar un derecho humano básico. ¿Cuál es? Tener acceso a la información del gobierno. ¿Para qué? Para que se nos rindan cuentas. ¿Para qué? Para saber cómo va el gobierno. ¿Cómo van las grandes obras de este gobierno? Las faraónicas, el Tren Maya, la refinería, el desastre que ha sido el AIFA, el aeropuerto Ángeles, Felipe Ángeles. Entonces, nos están quitando lo que hemos avanzado en la democracia, y por eso me quise yo cruzar, Joaquín. Yo dije, esto no puede ser posible. Es el trabajo de toda una generación, de millones de mexicanas y mexicanos, porque además nos han precedido muchas otras generaciones que también lucharon por esto. Entonces yo sí me siento responsable, tengo un deber de responsabilidad, de buscar ser el coordinador del frente, agrupar a toda la oposición, y creo que lo puedo hacer, Joaquín. Mirándote a los ojos te digo, creo que lo puedo hacer. Y también creo, porque ya lo he hecho, si he podido construir instituciones, con mayor razón las puedo reconstruir, pero no quiero reconstruirlas, y esto es algo importante, Joaquín, no quiero hacerlo con una lógica y una autocrítica, y con una lógica que no podemos repetir errores del pasado. A ver, vamos a decirlo con toda claridad. El gobierno de Fox, del cual yo fui parte, el gobierno Calderón, del cual yo fui senador de la República, y el gobierno de Peña, que me tocó ser parte de los acuerdos que sacamos, la reforma eléctrica, la reforma de competencia económica, etcétera, etcétera, la reforma política, por cierto, que crea el hoy INE. Todo esto es exactamente lo que está en juego. Pero no solamente rehacer nuestras instituciones, cambiarlas porque necesitan cambiarse. Es decir, nosotros, y fíjate lo que te voy a decir, Joaquín,
nosotros, los partidos históricos, el PAN, el PRI, el PRD, en buena medida alentamos el triunfo de López Obrador. ¿Por qué? Porque la gente esperaba otra cosa. Entonces, cuando había altas expectativas y expectativas no se materializaban, no se llegaban, pues hay una frustración. Y llega alguien que capitaliza esa frustración y obtiene un gran triunfo en el 18. Entonces, no podemos regresar a lo que fuimos. Es decir, sí hay necesidad de reconstruir las instituciones, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la mitad del país, más o menos, sigue en situación de pobreza, de marginación. Porque nuestro sistema educativo tiene que revolucionar de tal manera para que las y los estudiantes mexicanos sean parte del mundo, del siglo XXI, de un mundo que se ha internacionalizado, y de tal manera que tengan esas oportunidades con un mundo abierto. Eso es lo que debe de tener un estudiante desde, ya no digo desde primaria, Joaquín, desde los primeros meses de su infancia. Alimentación, coordinación motriz, trabajos para conocer mejor, cognitivos, como le llaman. Entonces, tenemos que revolucionar auténticamente todo lo que hemos hecho con una autocrítica y generar las nuevas instituciones del México moderno. Bien. Voy a ir a unos anuncios, pero le voy a plantear, bueno, ¿y Xóchitl? ¿Y Xóchitl qué? Continuamos. Es Santiago.